Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de Excel avanzado impartido por Hoxman Editores. En este vídeo aprenderemos a utilizar el formato condicional. El formato condicional sirve para que, dependiendo del valor de una celda, Excel aplique un formato especial o no sobre ella. Suele utilizarse para resaltar errores o para resaltar valores que cumplan una determinada condición. Para ilustrar mejor la explicación, he preparado un ejemplo en el que tenemos una serie de nombres, una serie de vendedores, tenemos ciudad, el mes y la cantidad de ventas. Vamos a suponer que quiero resaltar aquellas ventas superiores a 7000. En primer lugar, lo que hago es seleccionar las ventas, me voy a formato condicional y resaltar reglas de celdas. Como podéis comprobar, aquí tenéis los operadores de comparación más usuales. En este caso yo voy a seleccionar es mayor que, y en la ventana que tenemos seleccionamos el valor que queremos, por ejemplo 7000. Observad que en este apartado tengo una lista desplegable para elegir qué tipo de formato de los ya preestablecidos, o bien puedo utilizar un formato personalizado. Por ejemplo, voy a elegir relleno rojo claro con texto rojo oscuro. Observad que de forma dinámica Excel me ha mostrado ya aquellas celdas que cumplen la condición con el formato que acabo de elegir. Pulso aceptar y aquí tenemos que estas celdas ya tienen aplicado el formato. De tal forma que si yo cambio cualquier valor, por ejemplo este de 6800, vamos a suponer que yo le pongo 8500, como está dentro del formato condicional que yo he indicado, mayor de 7000, Excel le aplicará el formato inmediatamente. Para eliminar un formato condicional basta con seleccionar las celdas y en formato condicional borrar reglas. Tengo dos opciones: borrar reglas de las celdas seleccionadas, esta es la opción que deberíamos utilizar, o borrar reglas de toda la hoja. Cuidado, porque si tenéis varias reglas de formato condicional aplicadas en distintas partes, borraría todas. Por lo tanto, la opción recomendable es la primera. Bien, vamos a suponer ahora que queremos aplicar otro formato condicional para resaltar las celdas que estén entre dos valores. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos seleccionar las ventas que estén entre 3000 y 5000. En primer lugar selecciono las ventas. A continuación, en resaltar reglas de celdas, elijo la opción entre y, como podéis comprobar, aquí tenemos dos valores. Tengo que indicar el valor mínimo, 3000, y el valor máximo, 5000. Tipo de relleno que le voy a poner, por ejemplo, amarillo con texto amarillo oscuro. Pulso aceptar y ya estarían seleccionadas con el formato que acabo de aplicar las celdas que cumplen esa condición. El formato condicional también se puede, por supuesto, aplicar en celdas de tipo texto. Por ejemplo, si yo quiero marcar los meses el mes de enero, selecciono la columna de los meses, me voy a formato condicional, resaltar reglas de celdas y tendría que seleccionar texto que contiene. Pulso en texto que contiene, por ejemplo voy a remarcar las celdas de enero y el relleno que voy a utilizar es, por ejemplo, relleno verde con texto verde oscuro. Pulso aceptar y ya tenemos seleccionadas con ese formato condicional las celdas que cumplen esa condición. Vamos a imaginar que queremos ahora aplicar un formato condicional a aquellos valores que estén repetidos, es decir, valores duplicados. Para ello seleccionamos las ventas, formato condicional, resaltar reglas de celdas y seleccionamos la opción duplicar valores. Elegimos el formato que queremos aplicar, por ejemplo este, y observad que esas cantidades son las que están repetidas. Por ejemplo, 8000 aparece en estas dos posiciones y 7500 aparece en estas otras. Voy a cancelar y vamos a hacer otro ejemplo imaginando que queremos que el valor de las ventas sea mayor o igual que 5000. Si observáis, al aplicar el formato condicional, en ninguno de estos casos pone mayor o igual que. Si lo que queremos es personalizar hasta ese punto el formato condicional, lo que hacemos es pulsar en más reglas. Observad, se nos abre una nueva ventana en la que tiene seleccionada la opción aplicar formato únicamente a las celdas que contengan
valor de la celda, mayor que, desplegamos la lista, observad que aquí pone mayor o igual que, la opción que queremos utilizar, y en este cuadro elegimos la cantidad. En este caso habíamos hablado de 5000. Aquí tenemos la vista previa del formato que les va a aplicar. En principio no hay ningún formato establecido, pero pulsando en el botón formato nos aparece el cuadro de diálogo formato de celdas con las fichas que podemos utilizar. Veis que podemos aplicar formatos numéricos, formatos de fuentes, negritas, cursivas, subrayados, etcétera, colores, bordes o bien tramas de fondo. Por ejemplo, les voy a aplicar un color azul claro y con un color de texto azul oscuro. Pulso en aceptar, observad la vista previa y vais a ver cómo Excel va a aplicar el formato condicional texto azul oscuro sobre fondo azul claro a aquellos registros, aquellos valores cuyas ventas estén por encima de los 5000, es decir, sean mayores o iguales que 5000. Pulso en el botón aceptar y, como podéis comprobar, Excel ha aplicado el formato sin ningún tipo de problema. Vamos a ver ahora cómo trabajan las reglas superiores e inferiores. Para ello continuamos trabajando con la misma hoja del ejemplo anterior y vamos a seleccionar nuevamente las ventas. Me voy a formato condicional y en reglas superiores e inferiores observad que tenéis 10 mejores, que aunque ponga 10 podemos personalizarlo y decirle que sean los 5 mejores o los 3 mejores, los 10 mejores en porcentaje, los 10 inferiores, los 10 peores, por encima del promedio o por debajo del promedio. Por ejemplo, voy a seleccionar aquellas celdas que estén por encima del promedio. Pulso en esta opción y automáticamente tengo que elegir, como siempre, el tipo de formato que quiero aplicar. Por ejemplo, vamos a elegir amarillo con texto amarillo oscuro. Pulso en aceptar y, como podéis comprobar, estas son todas aquellas ventas que están por encima del promedio. Recordad que tenéis el promedio en la parte inferior al seleccionar las celdas y estas son todas las que están por encima de ese promedio. Voy a quitar el formato condicional. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, que me seleccione las 6 mejores ventas. Las tengo seleccionadas. Me voy a formato condicional, reglas superiores e inferiores y hemos dicho 10 mejores, pero queremos las 6 mejores ventas y me las va a rellenar con verde con texto verde oscuro. Pulso en aceptar y ya tendríamos seleccionadas las 6 mejores ventas con este formato condicional que acabo de aplicar.